completamos nuestro recorrido acerca de las características particulares de la espiritualidad, del camino espiritual, la evolución mística en la mujer, refiriéndonos a la contribución al bien común, es decir, la proyección apostólica, que no se refiere solo a las personas particulares, sino también a la Iglesia y a la sociedad. El bien común de la humanidad se realiza perfectamente en la Iglesia, como hemos visto. El Concilio nos enseña que es necesario que trabajemos por la consagración del mundo. La consagración del mundo es el bien superior del mundo, o sea que todo lo que hay en la realidad temporal esté dirigido hacia Dios. Al final de los textos del Concilio encontramos este documento, el mensaje a las mujeres, que tiene observaciones muy atinadas para aplicar en nuestro contexto cultural contemporáneo. Y ahora es a vosotras a las que nos dirigimos, mujeres de todas las condiciones, hijas, esposas, madres y viudas, a vosotras también, vírgenes consagradas y mujeres solas. Sois la mitad de la inmensa familia humana. La vocación de la mujer no se realiza solamente en el matrimonio y en la vida religiosa, se realiza también en una consagración que puede ser interior, con votos privados, o puede ser comunitaria, o puede ser simplemente un propósito del corazón, incluso sin votos y sin nada. Uno puede vivir para Dios. Entonces, el concilio se dirige a todas las mujeres, también las que viven solamente para Dios, aunque no sean ni religiosas, ni casadas, ni viudas, ni consagradas con votos, en comunidad o sin comunidad. Todas. Pero esto indica también las posibilidades de vida cristiana que hay para las mujeres, porque algunas tienen en su mente una falsa dicotomía, o de que son monjas o son casadas, y a veces no puede ser ni una cosa ni la otra, entonces pueden frustrarse. O sea, no hay que responder a un esquematismo mental de este tipo. A la vocación de todas las personas humanas, y especialmente de las mujeres, que es lo que consideramos en este caso, puede realizarse de muchas maneras. La vocación en el sentido más profundo, es decir, la respuesta a la llamada divina, porque la vocación en sentido fundamental es la llamada divina, lo que Dios hace para llamar a cada uno. Y después se puede considerar en un sentido más particular respecto de las características personales. Sois la mitad de la inmensa familia humana. La Iglesia está orgullosa, vosotras lo sabéis, de haber elevado y liberado a la mujer. Bueno, esto es muy importante históricamente, porque efectivamente esta igualdad de la cual habla se realizó justamente por la obra de la Iglesia a lo largo de los siglos. De haber hecho resplandecer en el curso de los siglos, dentro de la diversidad de los caracteres, su innata igualdad con el hombre. Pero llega la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, hora en la que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Es una época de grandes cambios, alrededor de los años del Concilio Vaticano II, cambios políticos, cambios culturales, cambios económicos. Y uno de los cambios es este,
Aparte de la consideración propiamente teológica, culturalmente se dio este cambio. Este cambio, sin embargo, es fruto de la acción de la Iglesia y por eso hay que recuperar el significado profundo de este cambio que pertenece a la Iglesia. Por eso observamos hoy cómo hay que leer en profundidad la situación actual a la luz de las características más profundas de la vocación mística e intelectual de la mujer, que tiene consecuencias también en el modo de vivir práctico. Por ejemplo, ahora se difunde mucho la consagración en el mundo de la mujer, porque muchas tienen estudios superiores y desean dedicar la vida a Dios en medio de las actividades temporales y ser más contemplativas y más místicas. Y eso no siempre se hace en el matrimonio, muchas veces se hace en la vida consagrada, en soledad o en comunidad. La iglesia siempre es comunidad, nunca hay una soledad absoluta porque la iglesia es la comunión de los hijos de Dios y es esencial que haya comunidad. Pero las formas concretas de la comunidad pueden variar y la vocación de la mujer se puede cumplir en esta dimensión contemplativa, intelectual, también en esta manera consagrada. Y también, por supuesto, en el matrimonio, como después se aclara, y lo sigue aclarando el magisterio de la Iglesia. Mutación profunda, entonces, de la sociedad contemporánea. Las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga, porque es evidente que hay una decadencia, y más todavía ahora que en la época del Concilio Vaticano II, y entonces el papel de la mujer es fundamental. Evidentemente, la lucha contra la Iglesia de los espíritus malignos toman a la mujer, ¿no? Que se vuelve especialmente mala cuando no está llena del espíritu del Evangelio, como se ve en muchas formas culturales de feminismo, de lucha contra el orden natural y contra el orden sobrenatural. Vosotras las mujeres tenéis siempre como misión la guarda del hogar, el amor a las fuentes de la vida, el sentido de la cuna. Estáis presentes en el misterio de la vida que comienza, consoláis en la partida de la muerte. Nuestra técnica corre el riesgo de convertirse en inhumana. Reconciliad a los hombres con la vida y sobre todo velad, os lo suplicamos, por el porvenir de nuestra especie. Detened la mano del hombre que en un momento de locura intentase destruir la civilización humana. Bueno, es evidente que esto hay que actualizarlo porque la decadencia continuó y ahora a veces son las mujeres mismas las que luchan por el aborto, etcétera, que es una forma de destrucción de la especie humana. Por eso, como dice San Ignacio, hay que obrar en sentido contrario a la tentación. Y la tentación es esta destrucción, no solo por las guerras, etcétera, que es a lo que se refiere inmediatamente el concilio, sino por otros males que son más personales y más profundos, como este. Por eso la misión de la mujer tiene que realizarse perfectamente con la ayuda de la gracia, si no se cae en una decadencia muy inhumana, como es la que se manifiesta en el aborto que las mujeres quieren. Aparte de los hombres, la quieren las mujeres también. Esposas, madres de familia, primeras educadoras, educadores del género humano, en el secreto de los hogares, transmitid a vuestros hijos y a vuestras hijas las tradiciones de vuestros padres, al mismo tiempo que los preparáis para el porvenir insondable. Aquí se refiere a las tradiciones. Las tradiciones son importantes en la vida humana y lo son más todavía en la vida divina. Por eso
nosotros nos conectamos con la verdad revelada por Dios, por parte del Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo, no solo por la Escritura, sino también por la tradición. La tradición es muy importante en el orden humano y sobre todo en el orden divino. Pero esa tradición debe ser purificada. Hay tradiciones malas. Hay tradiciones malas en las familias, hay tradiciones malas en la sociedad. No son estas las que hay que conservar, acrecentar, integrar y purificar. Son las buenas, que están finalmente al servicio de la gran tradición, que es la que nos transmite la palabra de Dios. Acordaos siempre de que una madre pertenece por sus hijos a ese porvenir que ella no verá probablemente. Ya está proyectada al futuro. Ahora, ese futuro no hay que imaginárselo simplemente de modo humano, cosa que es imposible. Hay que proyectarlo de modo divino, es decir, en Dios. Y a vosotras también, mujeres solitarias, sabed que podéis cumplir toda vuestra vocación de entrega. La sociedad os llama por todas partes y las mismas familias no pueden vivir sin la ayuda de aquellas que no tienen familia. Vosotras, sobre todo, vírgenes consagradas en un mundo donde el egoísmo y la búsqueda de placeres quisieran hacer la ley, sed guardianes de la pureza, del desinterés, de la piedad. Jesús, que dio al amor conyugal toda su plenitud, exaltó también el renunciamiento a ese amor humano cuando se hace por el amor infinito y por el servicio a todos. Es evidente que hay una crisis de la vida consagrada de las mujeres que tiene una conexión misteriosa con las crisis de orden natural, como esta del aborto. Si la mujer, en vez de conservar la vida, la destruye, lo mismo sucede en la vida sobrenatural y eso tiene repercusiones también en la vida de la Iglesia. ¿Ya? Normalmente la vocación de las mujeres consagradas debería ser muy numerosa para que la Iglesia funcionara en toda su plenitud, es decir, para que los sacerdotes pudiesen transmitir la palabra divina, la luz de Dios, de una manera más eficaz a todo el pueblo. Haría falta que hubiese muchas mujeres que tuviesen vida espiritual elevada y que colaboraran en el apostolado, pero principalmente que tuviesen esa dimensión contemplativa que profundizamos anteriormente. Y esto hay que fomentarlo en las familias y no entorpecerlo. Por supuesto, hay que ser muy abierto en cuanto a las formas, porque eventualmente podría no haber ninguna forma, pero la esencia es necesaria para la familia. Lo mismo que se fomentan las vocaciones de los sacerdotes, así se tienen que fomentar las vocaciones de las mujeres consagradas, de muchas maneras de consagración, que dependen de los contextos, de las situaciones, de la capacidad intelectual, de los estudios. Hay múltiples circunstancias, pero la esencia permanece igual. Mujeres que sufrís, en fin, que os mantenéis firmes bajo la cruz a imagen de María. Vosotras que tan a menudo en el curso de la historia habéis dado a los hombres la fuerza para luchar hasta el fin, para dar testimonio hasta el martirio, ayudadlos una vez más a conservar la audacia de las grandes empresas, al mismo tiempo que la paciencia y el sentido de los comienzos humildes. De la mujer, la madre, las hermanas, las mujeres consagradas
tienen que ayudar a los varones a emprender estas grandes obras, comenzando humildemente. Mujeres vosotras, que sabéis hacer la verdad dulce, tierna, accesible, dedicaos a hacer penetrar el espíritu de este concilio en las instituciones, en las escuelas, los hogares y en la vida de cada día. El espíritu de este concilio, que finalmente es el Espíritu Santo, que quiere informar, que quiere animar todas las actividades del mundo presente para consagrarlo a Dios por medio de los sacramentos y de la Eucaristía principalmente. En eso la mujer tiene una función en las instituciones, las escuelas, las familias y en la vida cotidiana. Mujeres del universo todo, cristianas o no creyentes, a quienes os está confiada la vida en este momento tan grave de la historia, a vosotras toca salvar la paz del mundo. Pero evidentemente es una paz superior. Aquí se refiere inmediatamente al orden ya natural, porque hay que evitar la guerra nuclear que estaba presente en ese momento como peligro. Pero esto tiene un sentido más profundo porque hay que conservar la paz de Dios que supera todo sentido, como dice San Pablo. Y eso se conserva principalmente por la vida interior, por la vida espiritual y por la traducción perseverante de esa vida en un influjo benéfico en la sociedad y en la Iglesia. Encontramos otro texto muy importante después del Concilio Vaticano II, Mulieres Dignitatem de Juan Pablo Santo, que estuvo presente en el Concilio Vaticano II, se inspiró profundamente en él. La dignidad de la mujer y su vocación, objeto de constante de la reflexión humana y cristiana, ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. Cita el Concilio Vaticano II y cita el magisterio precedente, que es muy interesante en este caso, en este campo, varios discursos del Papa Pío XII, la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII. Y después del concilio, mi predecesor Pablo VI expresó también el alcance de este signo de los tiempos, atribuyendo el título de doctoras de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús y a Santa Catalina de Siena, que eran las únicas hasta ese momento. Además, instituyendo a petición de la Asamblea del Sínodo una comisión especial cuya finalidad era el estudio de los problemas contemporáneos en relación a la efectiva promoción de la dignidad y la responsabilidad de las mujeres. Pablo VI, en uno de sus discursos, decía, entre otras cosas, en efecto, en el cristianismo, más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde los orígenes un estatuto especial de dignidad, del cual el Nuevo Testamento da testimonio en no pocos de sus importantes aspectos. Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante del cristianismo de un modo tan prominente que acaso no se hayan todavía puesto en evidencia todas sus virtualidades. Claramente, si uno compara el cristianismo con ya el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento, sin embargo, aparecen muchas mujeres, pero no con la función tan espiritual, tan elevada que tienen las santas y la Virgen María en el Nuevo Testamento. Pero sobre todo comparando el cristianismo con las religiones no reveladas por Dios, es decir, la de los musulmanes, que es posterior al nacimiento del cristianismo, o las diferentes formas de paganismo, encontramos que este aspecto es muy real, más aún tiene que ser puesto siempre más en evidencia, especialmente entre la colaboración entre el hombre y la mujer, porque no se trata solamente de la vocación de la mujer o de la vocación del hombre, hay una vocación conjunta que requiere interacción. El modelo más evidente es el matrimonio mismo, pero eso tiene que hacerse a todos los niveles de la vida cristiana, no solamente en el matrimonio, especialmente al nivel de la vida espiritual, que es el más importante. Bueno, hay muchos elementos. Es interesante la referencia a la Virgen María, que es como el modelo de la mujer, elevada por la gracia, porque es la que está llena de gracia. Retoma la referencia al Vaticano II, al Lumen Gentium, el capítulo 8 se refiere a la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. María, esta mujer de la Biblia, pertenece íntimamente al misterio salvífico de Cristo y por eso está presente también de un modo especial en el misterio de la Iglesia, puesto que la Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. O sea, hay una relación especial entre la Iglesia y María, por eso celebramos el 1 del año la fiesta de María, Madre de la Iglesia, porque siendo la Madre de Cristo es la Madre de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. La presencia especial de la Madre de Dios en el misterio de la Iglesia nos hace pensar en el vínculo excepcional entre esta mujer y toda la familia humana. Se trata aquí de todos y cada uno de los hijos e hijas del género humano, en los que en el transcurso de generaciones se realiza aquella herencia fundamental de la humanidad entera, unida al misterio del principio bíblico. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón, macho y hembra los creó. Esta eterna verdad sobre el ser humano, hombre y mujer, verdad que está también impresa de modo inmutable en la experiencia de todos, constituye en nuestros días el misterio que solo en el Verbo encarnado encuentra verdadera luz. Cristo desvela plenamente el hombre al hombre y le hace consciente de su altísima vocación. Esta es una frase famosa que probablemente tuvo origen también en el mismo Juan Pablo II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Él aplica esta frase a la relación entre el hombre y la mujer y también a la mujer misma. Es en Cristo donde encontramos esta plena vocación, que es lo que reflexionábamos anteriormente, especialmente aplicándolo a la vocación contemplativa, mística, y la aptitud para esta mística de la mujer. En este desvelar el hombre al hombre, ¿no debe quizás descubrir un puesto particular para aquella mujer que fue la madre de Cristo? El mensaje de Cristo contenido en el Evangelio, que tiene como fondo toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿no puede quizás decir mucho a la Iglesia y a la humanidad
sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Esta es la base de toda la reflexión del Papa. Profundiza luego en la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Theotokos. La Madre de Dios es aquella que realiza esta vocación mística por excelencia. Recibe el anuncio del ángel, pero sobre todo concibe en sí misma corporalmente al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Después se refiere a la imagen y semejanza de Dios, al libro de Génesis, al relato de la caída, en el cual interviene también la mujer, aunque el pecado original lo hizo el hombre, que era cabeza de la humanidad, que generaba la especie entera. Sin embargo, fue por intervención de la mujer. Se rompe la comunidad de los hombres y especialmente la relación entre el hombre y la mujer, que empieza a ser conflictiva como pena, consecuencia del pecado original. La gracia restaura la naturaleza y supera esta división, esta conflictividad. Por eso cita todavía Gaudium et Spes: el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y la caridad, que tiene que realizarse de una manera especial entre los hombres y las mujeres. Después continúa explicando la Sagrada Escritura cómo María es la nueva Eva, que hace bien lo que la antigua Eva hizo mal. El conflicto que surge del pecado, él te dominará, que es una pena por el pecado original. Una pena que, sin embargo, tiene un principio de esperanza en el protoevangelio, que en el anuncio original de la salvación, donde aparece la mujer que es Eva. Pero en Eva, de alguna manera, están contenidas todas las mujeres, porque es como el modelo perfecto de lo que es la mujer. ¿Cómo trataba Jesucristo a las mujeres? Se sorprendía de que hablara con una mujer. Efectivamente, en el Antiguo Testamento esto era raro, y más todavía en los samaritanos, que es el contexto al cual se refiere esta frase. La redención del hombre anunciada en el Génesis se hace aquí realidad en la persona y en la misión de Jesucristo, en quien reconocemos también lo que significa la realidad de la redención para la dignidad y la vocación de la mujer. Este significado es aclarado por las palabras de Cristo y por el conjunto de sus actitudes hacia las mujeres, que es sumamente sencillo y precisamente por esto extraordinario si se considera el ambiente de su tiempo. Se trata de una actitud caracterizada por una extraordinaria transparencia y profundidad. Diversas mujeres aparecen en el transcurso de la misión de Jesús de Nazaret, y el encuentro con cada una de ellas es una confirmación de la novedad de vida evangélica de la cual ya se ha hablado. Cristo fue ante sus contemporáneos
el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esta dignidad. En el Evangelio aparecen de muchas maneras las mujeres, especialmente en relación con Cristo. Y esto es como un anticipo, como un germen de aquello que se habría de desarrollar en la historia de la Iglesia y en la tradición, en la cual se va desplegando cada vez más explícitamente el papel de esta condición femenina que corresponde a la integridad de la condición humana. Muy especialmente, las mujeres son guardianas del mensaje evangélico. Las mujeres que se encuentran junto a Cristo se descubren a sí mismas en la verdad que Él enseña y que Él realiza, incluso cuando esta es la verdad sobre su propia pecaminosidad. Por medio de esta verdad, ellas se sienten liberadas, reintegradas en su propio ser, se sienten amadas por un amor eterno, por un amor que encuentra la expresión más directa en el mismo Cristo. Estando bajo el radio de acción de Cristo, su posición social se transforma. Sienten que Jesús les habla de cuestiones de las que en aquellos tiempos no se acostumbraba a discutir con una mujer. Se refiere al pasaje de la samaritana, dialoga con ella sobre los más profundos misterios de Dios. Y esto de alguna manera anticipa lo que ya hemos referido acerca de la función de las santas y las místicas en el conjunto de la Iglesia, que deriva finalmente del diálogo que tienen las mujeres con Jesucristo, por la iluminación y la elevación del Espíritu Santo. Es muy interesante leer todo el documento con tiempo porque tiene bastantes páginas. Son las primeras testigos de la resurrección. Y después se refiere a las dos dimensiones fundamentales de la vocación de la mujer, que tienen por modelo a la Santísima Virgen María, que era madre y virgen. Las dos vocaciones son estas, la maternidad y la virginidad. Y las dos se cumplen de manera sobrenatural en la Santísima Virgen María. De una manera sobrenatural que incluye ambas. Pero de una manera mística, esta vocación, esta doble vocación, debería estar en todas las mujeres. Vivida de otra manera distinta de la plenitud eminente que tiene la Santísima Virgen María. Estas dos dimensiones de la vocación femenina se han encontrado y unido en ella de modo excepcional, etcétera. Describe el Evangelio. La Santísima Virgen María estuvo efectivamente casada con San José. O sea, tuvo la vocación o la realidad mística del matrimonio al mismo tiempo que tuvo la realidad mística de la virginidad. Se ha dicho que no puede encontrar el hombre su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Esta descripción
corresponde a la verdad bíblica fundamental acerca de la creación del hombre, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Indica esta descripción de un modo esencial el sentido del hombre, poniendo relieve en el valor del don de sí de la persona. En esta visión de la persona está contenida también la parte esencial de aquel ethos, quiere decir modo de vivir, que referido a la verdad de la creación será desarrollado plenamente en los libros de la Revelación y especialmente en los Evangelios. Después se refiere a cuestiones más inmediatamente psicológicas de la maternidad, que son comprendidas a la luz de la revelación, de la fe. En la maternidad de la mujer, unida a la paternidad del hombre, se refleja el eterno misterio del engendrar que existe en Dios mismo, uno y trino. O sea, el hombre junto con la mujer reflejan la paternidad divina de Dios Padre. Engendrar un hijo. El humano engendrar es común al hombre y a la mujer. Y si la mujer, guiada por el amor hacia su marido, dice, te he dado un hijo, sus palabras significan al mismo tiempo, este es nuestro hijo. Sin embargo, aunque los dos sean padres de su niño, la maternidad de la mujer constituye una parte especial de este ser padres en común, así como la parte más cualificada. Aunque el hecho de ser padres pertenece a los dos, es una realidad más profunda en la mujer, especialmente en el periodo prenatal. Esto es una observación psicológica natural. Desde el punto de vista sobrenatural, hay una colaboración entre el hombre y la mujer en el engendrar al hijo por medio, sobre todo, de la educación. Y refiere después al misterio de la vida, que ya había citado el Concilio Vaticano II. La virginidad por el reino. En las enseñanzas de Cristo, la maternidad está unida a la virginidad, aunque son cosas distintas. A este propósito es fundamental la frase de Jesús dicha en el coloquio sobre la indisolubilidad del matrimonio. Al oír la respuesta que el Señor dio a los fariseos, los discípulos le dicen, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Prescindiendo del sentido de aquel no trae cuenta que pudiera tener entonces en la mente de los discípulos, Cristo aprovecha la ocasión de aquella opinión errónea para instruirles sobre el valor del celibato. Distingue el celibato debido a defectos naturales, incluidos los causados por el hombre, del celibato por el reino de los cielos. Cristo dice, hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Por consiguiente, se trata de un celibato libre, elegido por el reino de los cielos, en consideración de la vocación escatológica del hombre a la unión con Dios. Este celibato no es solamente fruto de una opción libre por parte del hombre, sino también de una gracia especial por parte de Dios, que llama a una persona determinada a vivir el celibato. Ahora bien, esta llamada es universal. Los consejos evangélicos son para todos. Lo que sí podemos decir es que la respuesta a la llamada de Cristo, a los consejos evangélicos de Cristo, especialmente este de la virginidad o del celibato, requiere una gracia especial. Sin embargo, esta gracia especial es dada en cierta manera a todos. O sea, es misterioso que cada persona
si oye el mensaje de Cristo, de alguna manera está más inclinada naturalmente a esta opción que al mismo matrimonio. Porque la gracia en general que supone el Evangelio, que es principalmente el Evangelio, contiene en sí esta inclinación. Esta inclinación, sin embargo, después puede componerse, complementarse con otras gracias especiales, por ejemplo, la que hay en el matrimonio, porque el matrimonio justamente es un sacramento que, como tal, produce la gracia, y la gracia no puede ser contradictoria con la gracia. Entonces, la gracia de la virginidad no puede ser contraria a la gracia del matrimonio. De alguna manera se implican recíprocamente, porque la raíz es la misma, es la vida divina. Por eso, en cierto modo, se puede considerar que la llamada evangélica fundamental es esta de la virginidad, porque Cristo habla para todos. No dice que hay que tener ciertas condiciones. Habla para todos. Cuando uno escucha el mensaje evangélico en profundidad y recibe la gracia del Evangelio, puede descubrir otras gracias. Por ejemplo, la del matrimonio. O sea, la gracia del sacramento del matrimonio. Pero para que la opción sea legítima, es necesario que haya una rectitud de base. Si volvemos a lo que decía San Ignacio, cuando se refiere justamente a este punto, que constituye una situación universal, porque todos de alguna manera están enfrentados con esta opción, San Ignacio dice que de algún modo se necesitan más signos para casarse que para no casarse. En primer lugar, se necesita la otra persona, es el signo, uno de los signos principales, porque sin el otro no hay matrimonio. Entonces, pero además del otro tiene que haber muchas condiciones naturales y espirituales, porque el matrimonio tiene una finalidad natural, que es la procreación de los hijos, que es la más específica. No quiere decir que siempre en el orden sobrenatural sea superior, pero es la que le da la identidad, porque de otra manera se trata de una relación entre hombre y mujer que debe darse siempre de modo amistoso, elevada por la gracia. Esto es universal, como ya dijimos, ¿no? La relación entre el hombre y la mujer pertenece a la perfección, a la plenitud de la vida de la gracia, de la vida sobrenatural del Evangelio. Pero dentro de esa relación que está fundada sobre la gracia, el matrimonio implica una condición específica, tiene una especificidad que está dada por la dirección a la procreación. Esto no le gusta a las feministas, pero es así en la realidad por la constitución misma del hombre y la mujer en su ser físico, que necesitan esta complementariedad al servicio de la prolongación de la humanidad. Hacen falta entonces condiciones naturales. El que no puede procrear porque no puede hacer los actos correspondientes, ni siquiera se puede casar. Bueno, lo hemos dicho antes también, es algo más variable porque no es tan esencial, ¿no? Según las determinadas épocas, si uno en esta época no tiene capacidad para estudiar filosofía, tampoco puede ser sacerdote, porque para hacerlo hoy hace falta tener una formación filosófica. Bueno, y esta es una condición natural. De una manera semejante, para el matrimonio se requieren condiciones naturales y físicas, porque tiene una especificidad. Pero además de esta, se requieren sobre todo condiciones morales, o sea, el propósito de permanecer en la unión mutua y la ayuda mutua, que es uno de los fines
del matrimonio. Además del remedio de la concupiscencia, porque el matrimonio sirve también para los que no son muy perfectos y para que no caigan en los pecados. Entonces, aunque no siempre lo evita del todo esto, pero es una de las finalidades que constituyen el matrimonio mismo. Pero la más específica es siempre la procreación. Evidentemente no se trata de un simple orden físico, no es por una cuestión meramente natural, en el sentido físico del término, que se realiza el matrimonio, es en orden a una procreación que es humana, no solamente física, es humana, y por tanto es espiritual e intelectual, por lo menos. Pero cuando el matrimonio es elevado por la gracia, es también una procreación espiritual. Es decir, una colaboración en la generación de los hijos por parte de Dios, porque finalmente el que genera los hijos de Dios es el mismo Dios. Es el Padre el que genera los hijos de Dios en Cristo. Por eso somos bautizados. Es más importante ser bautizado que nacer. Y por eso el mal principal que produce el aborto no es tanto que quita la vida, sino que quita el bautismo, que es el principio de la vida sobrenatural. Hay muchos que están contra el aborto, pero no entienden este aspecto. Y entonces reducen su acción, que es muy laudable, a un orden meramente humano. Es algo mucho más profundo. Porque no conocemos otra forma de salvación que el bautismo. O por lo menos el deseo del bautismo que los niños no pueden tener. Porque no usan sus sentidos. Y por tanto su inteligencia. No pueden elegir, no pueden recibir la gracia. Por eso es tan importante la fe en el bautismo, hasta está en el credo, en el símbolo de nuestra fe. Creo un solo bautismo para la remisión de los pecados. Es solemne esta afirmación. Y absolutamente infalible. ¿Bautismo de deseo? El bautismo de deseo es de los que pueden desear el bautismo. O sea, bautismo de deseo quiere decir deseo del bautismo. O sea, si mi amiga aborta, ¿puedo yo desear el bautismo del hijo de mi amiga? Sí, lo puede desear, pero eso no quiere decir que sea eficaz, porque el que lo tiene que desear es el interesado, es decir, el sujeto, porque es algo personal. Así como yo no puedo desear la gracia del otro e infundirla inmediatamente, porque el otro también la tiene que desear, lo mismo sucede con los niños. Con los niños. Pero bebé. Sí, bebé. Sí, todos, porque... Puede desearlo. Sí, puede desearlo, pero eso no quiere decir que sea eficaz. Porque para que reciba la gracia necesita el bautismo como sacramento. Por eso es sacramento en primer lugar. Los adultos eventualmente podrían recibir la gracia deseando a Cristo implícitamente el bautismo, pero los niños no pueden hacer eso. Y la Sagrada Escritura y la tradición nos dicen que el bautismo es necesario para la salvación. Hasta lo decimos en el credo. A ver, señora Carmen. ¿Cómo? A ver. En una cuestión totalmente escatológica. Vas a empezando por San Pablo, que decía, Dios quiere que todos los hombres se salven y que den el conocimiento de la verdad. Y todo ser humano ha sido creado por Dios con una voluntad antecedente para que llegue a la plenitud en la vida misma de Dios. Sí. Ahora,
por el pecado, ¿no? La gente que tiene una voluntad puede o no puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, Sí. a esta voluntad antecedente. De hecho, solo la Santísima Virgen ha vivido conforme a la voluntad antecedente toda la vida. Nosotros estamos con una voluntad consecuente y, desgraciadamente, algunos cuando se condenan con una voluntad permisiva de Dios, ¿no? Porque siempre estamos en la voluntad de Dios finalmente. Pero, ahora, me regreso, como Dios, todo ser humano ha sido creado, pensado, amado, y por eso está allí. Dios no va a permitir tan fácil que aquella persona no elija o no tenga la capacidad de elegir la salvación que Jesús nos puede ofrecer por su resurrección. Entonces, igual que a los hombres que murieron antes de la resurrección de Cristo, Sí. se les ofreció la salvación. Ya cuando Jesús baja a los infiernos, les ofrece la salvación para llevarles al cielo. Bueno, les ofrece, a eso ya estaban en la gracia, porque habían muerto en la gracia de Dios, aunque el género humano en su conjunto no había sido liberado por Cristo del pecado original. Entonces, claro, pero el misterio es que este niño que igual ni siquiera fue abortado, que igual fue abortado de forma natural cuando tenía 3 minutos de nacido. Sí. Hay muchos niños que les pasa eso. Y entonces no dejan por eso de ser seres humanos, amadísimos por Dios, llamados por Dios a ser hijos de Él, y no dejan por eso de poder, por un misterio, de tener la conciencia en el momento de su muerte para poder elegir la vida eterna o no, o sea, aceptarla, acogerla o rechazarla. Bueno, pero todo eso es un razonamiento que nosotros hacemos. Pero cuando razonamos sobre lo que Dios ha revelado, no podemos agregar algo, porque si agregamos algo, decimos menos de lo que está en la revelación. Entonces, los misterios sobrenaturales que sobrepasan nuestra razón, los conocemos más aceptando la revelación que razonando sobre la revelación. Si razonamos sobre la revelación, nunca nos podemos alejar de la revelación. Entonces, en la palabra de Dios nunca se dice que todos los hombres se salvan. Se dice. Todos los hombres se salvan. Dios claro. Quiere, dice San Pablo. Dios quiere, claro. Que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Sí, esa es la vocación humana fundamental, pero esa vocación, como todo, se tiene que cumplir por la donación de la gracia. Y la donación de la gracia es libre por parte de Dios, por eso es gracia. Entonces, nosotros no sabemos a quién es Dios da la gracia, ni siquiera lo sabemos en el Antiguo Testamento. En ninguna parte se dice que en el Antiguo Testamento se daba la gracia a todos. Más bien San Pablo dice lo opuesto. O sea que viviendo la ley, según la ley, los hombres se hacían peores que antes. Incurrían en la condenación y eran más pecadores. Más bien dice lo contrario. Entonces, la gracia es siempre don gratuito de Dios. Es verdad que Dios puede hacer un milagro y despertarles la conciencia a los niños porque les cambia los sentidos y hace que sirvan para que la inteligencia funcione y para que tengan conciencia. De hecho, lo creemos según la tradición de la Iglesia en los santos inocentes, ¿no? Pero no podemos pretender con nuestra razón superar la revelación divina y decir que eso se aplica a todos. Si Dios quiere hacer un milagro, lo puede hacer siempre. Pero nosotros no podemos pretender con nuestra razón que esta capacidad divina de hacer un milagro se aplica en todos los casos. Sería en cierta manera como tentar a Dios. Es como ser imprudente y después esperar que Dios haga el milagro para liberarnos de la imprudencia que cometimos en nuestra conducta, incluso poniendo en riesgo físico la vida. En el orden espiritual sucede algo semejante. No podemos pretender que con nuestra razón nosotros
descubriremos algo que no está dicho en la revelación, al menos implícitamente. Pero implícitamente no está dicho eso, que Dios le da la gracia a todos, efectivamente, y que todos la reciben la gracia, y que Dios le da la gracia también a los que no están bautizados, especialmente cuando no tienen el uso de razón y no pueden desear el bautismo. En los adultos puede haber un deseo al menos implícito del bautismo, porque pueden entrar de algún modo misterioso con la revelación de Cristo, sea a través de signos externos, de los predicadores, de los libros, sea a través de signos internos, porque los ángeles están al servicio de Dios. San Pablo dice que la ley fue dada por medio de los ángeles. El Antiguo Testamento fue revelado por Dios con el instrumento de los ángeles. Y así como actuó en el Antiguo Testamento, puede actuar también en el corazón de aquellos que no recibieron explícitamente el mensaje evangélico. O sea, pueden tener un evangelio interior, un anuncio interior de la verdad del Verbo encarnado y de la Santísima Trinidad. Pero todo eso no lo conocemos. Lo que conocemos es que los niños no tienen uso de razón y que el bautismo es necesario para la salvación. Sí. De lo que decía es que sería contrario a Dios tener una voluntad antecedente para la salvación de una persona, donde una persona no fuera capaz de utilizar su voluntad para, o sea, haber creado Dios a alguien para que se condene porque no tuvo la oportunidad de usar su voluntad. Sí, pero en el caso de los niños muertos sin bautismo no se trata de la condenación del infierno, sino de otro tipo de estado que puede corresponder a una cierta felicidad natural del uso de la inteligencia desprendida de los sentidos, pero que no consiste en la visión beatífica de Dios, que requiere necesariamente la gracia porque es la plenitud de la gracia en una persona. Pero puede salvarse igualmente, ¿no? Venir al cielo igualmente. Bueno, es que no está revelado que pueden ir a la visión beatífica igualmente, ¿no? Es decir, uno puede hacer hipótesis teológicas, pero no va a tener nunca la certeza. Y sería imprudente tener esa certeza, en primer lugar, o pretender tener esa certeza, porque debilitaría la fe en el bautismo. Este es esencial a todo el misterio cristiano, la fe en el bautismo. Ahora, el bebé no tiene conciencia, pero le bautiza y recibe gracia. Ahí sí. Pero están los padrinos. Sí, están los padrinos, pero no es esencial que estén los padrinos. O sea, aunque no haya ningún padrino, la gracia la recibe igual. Los padrinos no están principalmente para el momento del bautismo, sino para la educación posterior. O sea, que en el bautismo el bebé recibe la gracia. Exactamente, eso es lo que creemos. Y si no, ¿para qué los bautizamos? Quizás algo que pueda ayudar a entender esta dificultad que anota también la señora Carmen, es aquel documento o aquel pronunciamiento de Benedicto XVI, cuando todo el tema del si limbo o no limbo y qué pasaría con los niños sin bautismo, porque yo recuerdo que San Agustín es radical en este tema. Sí, que no tiene la vida. Claro, la visión beatífica. Sí. En esto, a San Agustín era radical, porque no está en la revelación. La Iglesia ha seguido reflexionando sobre el tema, después el Papa Benedicto tuvo algún pronunciamiento sobre este tema y se refirió al limbo. Sí. Bueno, se refirió antes Santo Tomás, o sea, de nuevo, ir contra San Agustín y Santo Tomás juntos en una cuestión que está en el credo es un poco audaz. Digamos. Santo Tomás, San Agustín y el padre Teregue juntos. No solo Santo Tomás, San Buenaventura y muchos otros, ¿no? Esto no es solo de San Agustín o de Santo Tomás, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy grande hacer esto. Ahora, respecto a ese documento,
no es estrictamente del Papa, es de la Comisión Teológica Internacional, y el mismo Papa Benedicto XVI, antes, cuando era el prefecto de la fe, dijo que los documentos de la Comisión Teológica Internacional no forman parte del magisterio de la Iglesia. Efectivamente, hay monjas o laicos, y van cambiando, o sea, no son obispos que enseñan, ni siquiera sacerdotes, son teólogos, entonces se pueden equivocar. Además, en ese documento hay toda una argumentación en la cual, cuando uno lo va leyendo, concluye, bueno, entonces los niños no se pueden salvar. Y después dice, no, pero nosotros en esta época no podemos decir que los niños no se pueden salvar porque es contrario a nuestra sensibilidad. Pero es un argumento demasiado subjetivo para hacer una comisión de teología. Si el niño se bautiza recién el aborto y sabe que va a haber un problema, y entra la mamá o el esposo con ella, ya aunque nazca muerto, ¿lo pueden bautizar y le sirve o ya no? Bueno, los libros de moral serios, que eran los que había hasta hace poco, es decir, hasta hace unos años, decían que cuando hay ese peligro hay que bautizarlo incluso en el seno de la madre con alguna jeringa o algo. Ah, sí. Tiene que llegarle agua y lavarlo. O sea, correr. El agua, en el bautismo, la materia es el agua y el agua que corre. No es solamente el agua, tiene que correr para que sea válido. Claro, o si no, porque el signo propio es el lavado, o sea, tiene que ser un agua que lava. Claro, si uno se mete en una pileta, como hacían antes, por inmersión, está lavado. Entonces ese es válido. Hay que echarle agua en la cabeza o en alguna parte del cuerpo que se pueda, y así se lo lava, pero lo fundamental son las palabras, que no se pueden inventar, tienen que ser en nombre de la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es tan importante el bautismo que siempre la Iglesia sostuvo que en caso de necesidad puede bautizar cualquiera. No solo un laico, también puede bautizar a un judío, un pagano, un ateo o un musulmán. Y el bautismo es válido. Hay que soplarle las palabras. Sí, y siempre y cuando lo haga según la mente de la Iglesia, aunque él no tenga la fe. Claro, tienen que querer hacer lo que hace la Iglesia simplemente porque se lo piden, aunque él no sepa mucho qué es la Iglesia. Presta la boca y la acción física. Porque es siempre Cristo quien bautiza. O sea, quien incorpora así. Bueno, este es un misterio muy profundo, que no podemos intentar resolver con nuestra razón, porque finalmente es el misterio de la gracia de Dios, ¿no? Por eso en esto del aborto hay que pensar más que en la dimensión natural, en la dimensión sobrenatural, que es la más importante de todas. Porque se pone en riesgo, por lo menos, riesgo muy, muy próximo de perder la vida sobrenatural, que es la visión beatífica de Dios para toda la eternidad. Y ese es el daño principal que hacen las madres o los padres o los que intervienen en el aborto cuando eliminan la vida del hijo. En este caso, la ignorancia exime. El problema es que la ignorancia no cancela totalmente los principios de la ley natural. El principio de que hay que respetar la vida humana está inscrito en la naturaleza, o sea, no se puede borrar de la mente, salvo que haya una perturbación psíquica tan profunda, sobre todo producida por razones orgánicas, que impida el uso de la razón. Pero si no hay uso de razón, no hay acto libre, simplemente una acción material, externa. Si hay acto libre, hay uso de la razón. No existe la libertad sin usar la razón. Y cuando se usa la razón, se conocen los propios actos, más o menos. Por supuesto que hay gente que está perturbada en sus principios naturales, especialmente los que propugnan el aborto. Por eso, además del aborto,
impulsan otro tipo de acciones irracionales como la homosexualidad, etc. ¿Por qué? Porque tienen perturbada la razón. A ellos no les gusta escuchar eso porque se creen más inteligentes. O sea que usan la razón de una manera superior. Pero no la usan para conocer la realidad, la usan para conocer su propio estado interior caótico. Por eso es tan importante iluminar a los demás en la fe, que es una misión esencial de todo cristiano, que cada uno tiene que cumplir según los dones, según las capacidades que posee. Los hombres tienen ciertas características, las mujeres otras, y después hay variaciones personales. Pero la vocación principal es la misma, la de la beatitud, la de la vida sobrenatural y después la de la transmisión de esta vida sobrenatural que depende principalmente de Dios, pero en la cual nosotros los hombres colaboramos de muchas maneras, desde el ministerio sacerdotal hasta la función de los padres en la familia. Y el apostolado en la sociedad en busca del bien común, que no es simplemente el bien común humano, sino principalmente el bien común sobrenatural, por el cual el bien humano se puede realizar perfectamente.